Hola, hola amigos y seguidores del Archivo Andrade. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende la hora que sea cuando nos estén escuchando. Tengo el placer de saludarlos una vez más y darles la bienvenida al nuevo mega edit del canal, esta vez dedicado al libro de Aline Hernández, escrito por Rubén Aviña, La Gloria por el Infierno. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo de nuevo, esta vez presentándoles un mega edit más para esta sección. Les repito, esta vez será el libro de Aline. Y pues bueno, anotaciones generales de este libro. De nuevo, ustedes van a notar que le faltan muchas partes. Básicamente le faltan todos los primeros 3 o 4 capítulos. Yo no los tomé en cuenta para nada. Porque, pues vaya, nos describen aspectos de la vida de Aline de cuando era niña, cuando era adolescente, sobre la relación con sus padres, que obviamente son muy importantes para la historia. Así que les recomiendo comprar el libro para que puedan leer todos esos detallitos que yo no puse en mi canal, ya que simplemente me concentro en las personas una vez que entran al grupo. Entonces podrán notar que el relato comienza en el momento en el que Aline conoce a Gloria y que es captada por Gloria, según el relato de la misma Aline. Entonces nada más es eso, no esperen encontrarse el libro completo, le faltan muchas partes, sobre todo por ahí del viaje a Los Ángeles. El viaje a Los Ángeles lo integré con el libro de Aline, el libro de la Atrevida, el libro del Misterio Revelado y el libro de Gloria. Entonces, al igual que al libro de Gloria, al de Aline también le van a faltar muchas partes, sobre todo por ahí. Entonces, ténganme paciencia. Les repito, esto no es una lectura del libro completo, sino más bien estoy integrando todos los archivos que ya tenía de este libro y pues bueno, para crear este mega edit, ¿no? Que podría asemejarse un poquito a un resumen del libro. Entonces, espero lo disfruten mucho. Los que no han leído el libro de Aline, pues espero que lo disfruten y los que ya lo leyeron, espero les agrade este pequeño resumen. También quería aprovechar para invitarlos a nuestras demás redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Les recuerdo que los videos de la historia del grupo siempre aparecerán primero en el proyecto de TikTok, ya que allá fue donde iniciamos todo esto. Así que si gustan ir a visitarnos, aparte de escuchar la historia, también lo presento aderezado de la música que iba sonando en ese momento. Entonces, sin más ni más, ahora sí vámonos al mega edit de la semana, que sería del libro La Gloria por el Infierno, basado en los testimonios de Aline Hernández y escrito por Rubén Aviña, publicado por la editorial Grijalbo en el año 1998. Muchas gracias y que lo disfruten. Un día mi amiga Claudia me llamó a mi casa para invitarme a una estación de radio donde iba a estar Pablito Ruiz. La idea no me entusiasmó en lo más mínimo, así que me hice mensa y le inventé a Claudia que estaba enferma y me sentía mal. Pero como ella insistió y me rogó, además de que me prometió que si la acompañaba a ella y a Alicia me iba a regalar una foto de Sergio que le habían mandado de Puerto Rico, finalmente acepté. No recuerdo por qué razón, pero mi mamá no quería darme permiso. Finalmente me salí con la mía y llegué a la mentada estación de radio. En la calle había muchas chavitas, todas admiradoras de Pablito Ruiz. Ahí entre la bola, por fin pude ver a Claudia y Alicia. Y mientras esperábamos a que Pablito apareciera por ahí, en eso, vi que un coche blanco, marca Shadow, se estacionó a unos metros de nosotras y se quedó ahí por varios minutos. Luego, de él bajó una muchacha, de unos 20 años, blanca, de cabello largo y oscuro, vestida con unos pants negros. Se nos acercó y muy amable se dirigió a mí. Mis amigas y yo nos quedamos viendo. La muchacha advirtió nuestro desconcierto y prosiguió. La verdad me dio en mi mero mole. Me dijo que si yo quería ser modelo o actriz. ¿Yo? ¿Modelo, actriz o cantante? Quedé maravillada, aunque como que no me la creí. Pensaba que eso de que alguien te descubre en la calle y ofrezca lanzarte a la fama sucedía solo en las películas. Bueno, sí, le respondí un poco dudosa y muy sacada de onda. Sí me gustaría. No me lo vas a creer, pero yo siempre he querido ser artista. De hecho, compongo desde chiquita y me gusta cantar y bailar. ¿Cómo te llamas? Aline. ¿Cuántos años tienes? 13. Perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque te ves más grande, pero los 13 es una edad ideal para empezar en esto. ¿Por qué no me das tu teléfono para que te llame después y nos podamos ver para hablar más de todo esto?
Claro, si quieres yo puedo ir a hablar con tu madre. Yo me comunico contigo, Aline, me dijo finalmente mientras me daba la mano. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Gloria. Gloria Treviño. Gloria Treviño, la misma que tiempo después surgiría a la fama y llegaría a la cima en forma de la estrepitosa Gloria Trevi. Pero en ese entonces, en 1989, era simplemente Gloria, Gloria Treviño, la que años atrás, cuando tenía 16, había sido lanzada por Sergio Andrade como integrante del grupo Boquitas Pintadas, con el que no sucedió gran cosa y que en su breve trayectoria de unos cuantos meses grabó solo un disco y pasó prácticamente desapercibido. La misma Gloria, que en algún momento contó que luego de la desaparición de Boquitas Pintadas se las vio negras con tal de sobrevivir, fue la época en la que, según ella, confesó, tuvo que pedir limosna en las calles y enfrentar todo tipo de calamidades, hasta que consiguió trabajo como instructora de aeróbics en un gimnasio, donde conoció a un tal Alejandro, un médico del que se enamoró y con el que vivió una tormentosa relación, porque el tipo la celaba demasiado y en ocasiones hasta la encerraba en un baño con el que, según Gloria, la dejaba días enteros. Una historia truculenta que la propia Gloria se encargó de propagar en diferentes ocasiones, como parte de su pasado, de todo lo que luego de haber sido una boquita pintada tuvo que padecer, empeñada en seguir adelante como cantante hasta que se volvió a encontrar con Sergio Andrade, su descubridor, para formar una nueva mancuerna. En aquella época, 1989, Gloria ya tenía 19 años y estaba de nuevo al lado de Sergio, junto con Raquenel, otra exintegrante de Boquitas Pintadas, quien para ese entonces, cuando tenía ya unos 18 años, adoptó el nombre de Mari. Y al parecer, mientras se preparaba el disco con el que Gloria regresaría en plan de solista, se dio el encuentro entre ella y Aline, quien a sus 13 años no ubicaba a Gloria como una de las Boquitas Pintadas. Es más, ni siquiera se acordaba del grupo y menos aún de sus integrantes. Al día siguiente, Aline y Josie llegaron a la dirección que Gloria les había dado. Se trataba de una casa de 2 pisos común y corriente. Tocaron el timbre y les abrió la puerta una muchacha muy bonita, también joven, que a Aline le causó una grata impresión, porque según ella, creía era igual a Blancanieves, como la del póster que tenía en su recámara cuando era niña, con una piel blanca como la leche, de facciones muy finitas y el cabello rizado negro, negro. Aparte, tenía una sonrisa muy bonita y se portó muy amable con mi mamá y conmigo. Me cayó bien desde el principio, se me hizo buena onda. Aparte, para mí fue como conocer a Blancanieves en persona. Esa muchacha tan bonita era Mari Boquitas. Aline, cargando una maletita en la que llevaba unos tenis, un leotardo y unas mallas, siguió a Gloria hacia la parte de arriba de la casa, mientras que Josie encendía el primero de los 4 cigarros que se fumó durante el rato que aguardó pacientemente. Al mismo tiempo, siempre se acordaba, rezaba en voz baja un Padre Nuestro, pidiéndole a Dios no precisamente que su hija fuera aceptada, sino que, en efecto, aquella fuera en verdad la oportunidad que tanto había soñado. Gloria abrió la puerta y entramos a un cuarto. Sergio estaba parado atrás de un escritorio. Cuando Gloria me lo presentó, él es Sergio, el señor Sergio Andrade, un hombre medio gordo, más o menos de unos 75 de estatura, blanco, de cabello oscuro, más de 30 años y medio mal vestido. Para nada se parecía a la imagen del descubridor de estrellas que me había imaginado. La verdad no me fijé mucho en su apariencia, aunque sí noté que su aspecto era un tanto descuidado. Sí, un hombre medio dejado, raro, y luego como que daba un poco de miedo. Aunque era amable, tenía una vibra un tanto extraña, muy especial. Me saludó de mano, me preguntó por qué quería ser artista y cuántos años tenía. Como primera parte de la audición, me pidió que hiciera una improvisación de una indita. Tenía que representársela como se me ocurriera, como pudiera, caracterizándome como lo que tuviera a la mano. Busqué en la maletita que llevaba conmigo,
pero no encontré nada. Solo el leotardo, las mallas y los tenis que había llevado por si hacía falta, porque había visto que en la película Chorus Line las chavas audicionaban de esa manera, con leotardo y mallas. Pero bueno, como se me ocurrió, empecé a hacer la de Indita, mientras que Gloria, sin quitarme la vista de encima, se paró detrás de Sergio y comenzó a tejerse una trenza con su cabello, como para ayudarme y darme una buena idea. Sergio la cachó y la regañó por andarse metiendo. Ella volvió a sentarse al lado de él, y yo, luego de hacerme las trenzas, les hice una escena, como una indita chiveada, tipo la India María. No me acuerdo bien qué tanto dije, pero creo que lo hice bien, aunque los dos permanecían serios, sin reírse de la sarta de tonterías que les estaba diciendo. En cuanto terminé de bailar, Sergio le hizo una seña a Gloria, y ella me llevó a otro cuarto, que estaba casi vacío y en el que solo había una sala. Cerró la puerta, se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Aline? Parte de la audición la vas a tener que hacer sin ropa. Es que necesitamos ver qué parte de tu cuerpo se tienen que trabajar con ejercicio. No tiene nada de malo. Así es en cualquier audición, prosiguió ella, con una sonrisita burlona, como si nada, como si me estuviera diciendo algo de lo más normal. Es que así tiene que ser, no tengas miedo. Me sentí humillada, con un pánico horrible que no lograba dominar. Eso era algo que no me esperaba, que jamás me hubiera imaginado. No te asustes, nadie te va a hacer nada. Solo te vamos a ver Sergio y yo. Es más, si te da pena, yo me salgo del cuarto. No, le respondí. Más bien con el que me da pena es él. Bueno, está bien, me dijo luego de unos segundos de silencio. No te vamos a obligar a nada. Si tú no quieres, allá tú. Ok, no te quites todo. Quédate solo en ropa interior. Haz de cuenta que estás en traje de baño. Nuevamente no supe qué responder. Es más, en ese momento, el nudo que sentía en la garganta no me permitía ni hablar. Lo malo es que yo no traía brasier, aunque ya lo usaba en ese entonces, ese día no lo traía puesto. Se lo comenté a Gloria y le propuse que mejor podría ponerme el leotardo que llevaba en mi maleta. Después de todo, era como un traje de baño. Ella estuvo de acuerdo. Me prestó una toalla, me pidió que me cambiara y que cuando estuviera lista pasara al otro cuarto, a la oficina de Sergio. Gloria salió de ahí y empecé a cambiarme, ya más tranquila. Después de todo, pensé que no tenía nada de malo que Sergio me viera en leotardo. Sin embargo, me desconcertaba eso de que Gloria me hubiera pedido que me quitara toda la ropa. Me fui a otro cuarto, cerré la puerta y respiré hondo, plenamente segura de que me aceptarían, de que había pasado las pruebas. El susto ya se me había pasado un poco, pero las palabras de Gloria cuando me pidió que me quitara la ropa me seguían inquietando. Cuando terminé de vestirme, Gloria regresó, se sentó en unos sillones tan sonriente como siempre y me miró a los ojos, esperando quizás que yo le preguntara qué había dicho Sergio, qué era lo que habían decidido. A Sergio le gustó mucho lo que hiciste. Te quedaste con la beca, me dijo. ¿De veras? Le pregunté muy emocionada, con ganas de agarrarla a besos. Sentí que la vergüenza que acababa de pasar bien había valido la pena. Es muy importante que no le digas a tu mamá ni a nadie cómo fue la audición. Solo dile que cantaste y bailaste y que hiciste de la Indeed. Pero no cuentes que te quedaste en leotardo, y menos que yo te pedí que te quitaras todo. No lo entendería y podría molestarse. Ya sabes cómo son las mamás. Podría sacarte de aquí y sería una lástima. No eches a perder todo. Ya te dije que en el medio artístico esto es de lo más normal, pero la gente de afuera, sobre todo los papás, no lo entienden. No es nada malo, así que será un secreto solo entre nosotros tres. Acuérdate que si le cuentas a tu mamá, echarás a perder todo porque no lo va a entender. No te va a dejar venir a tus clases, se te va a escapar una buena oportunidad. Sergio quiere que te prepares bien para que muy pronto grabes tu disco y te lance como cantante. En ese momento, Gloria me pareció más linda que nunca, y hasta empecé a tenerle cariño y a verla como una amiga. Pensé que a lo mejor tenía razón, y eso de quitarte la ropa en una audición era de lo más normal. Le tengo buenas noticias, señora, dijo Sergio.
Aline es muy talentosa, pero ese talento hay que pulirlo y mejorarlo. Si usted da esa autorización, yo voy a ayudar a su hija, poniéndole maestros para que tome clases de canto, de baile, de actuación y de expresión corporal. Todo esto para que a lo mejor, si le echa ganas, muy pronto grabe su primer disco. Llegué fascinada a mi casa, dando brincos, encantada de la vida. Mi gran sueño empezaría a realizarse. Tomar clases de canto, de actuación y de baile. Grabar un disco. Ser famosa. Salir en la tele y revistas. No lo podía creer. Muy pronto alcanzaría la gloria que tanto había soñado. Bendita Gloria Treviño. Bendito Sergio Andrade. Aquel fin de semana fue maravilloso, único. Le di rienda suelta a mi imaginación. Empecé a tejer la que, según yo, sería mi historia como artista y como cantante. Y aunque a cada rato volvían a inquietarme las palabras de Gloria y su sonrisita cuando me pidió que me quitara la ropa para la audición, a pesar de que en 2 ocasiones estuve a punto de comentárselo a mi mamá, no me atreví. No por miedo a que me regañara, sino a que no me dejara ir a las clases que empezaban el martes siguiente, tal como habíamos quedado. Me sentí mal por ocultarle aquello, pero no pensé que fuera tan grave. Finalmente, decidí guardar el secreto, un secreto entre Gloria, Sergio y yo. Al martes siguiente, por la tarde, luego de la secundaria, Aline se presentó a su primer día en la casa de Sergio Andrade. La tenía adaptada como oficinas y escuela. Ahí, aparte de Gloria, Mari e Ivette, asistían todos los días otras jovencitas, entre los 13 y 18 años. Gloria era la mayor, con 19, casi todas parecidas entre sí, bonitas, de cabello largo y delgadas, con una manera de vestir también similar. Incluso Aline llegó a notar algo extraño. Entre ellas se prestaban la ropa. Un día Gloria traía una blusa y 2 o 3 días después esa misma blusa la traía puesta Mari o cualquiera de las demás. Igual un pantalón de Mari luego se lo ponía otra. Estaba disfrutando esas clases, las horas que pasaba ahí por las tardes, horas que, según ella, se le hacían demasiado cortas. Cuando su mamá pasaba a recogerla, ya más de noche, le daban ganas de quedarse ahí más tiempo, como para apresurar su lanzamiento, la grabación de su primer disco y vivir por fin todo lo que había soñado. Sus demás compañeras eran igual de frías y distantes que Ivette. Ninguna de ellas daba pie a una conversación que no fuera más allá de un simple saludo. Ni siquiera Mari resultaba sencillo platicar. A pesar de su apariencia afable y tranquila, la única con la que podía conversar, la única que se prestó para ser su amiga, fue precisamente su descubridora, Gloria, a pesar de que su vida y procedencia eran un misterio para Lynn. Lo único que sabía de ella era lo que me contó entonces, que vivía con una tía en Copilco y que años atrás había llegado de Monterrey. En ese tiempo, la verdad yo estaba deslumbrada con otras cosas, así que poco me interesaba su vida. Sin embargo, me intrigaba mucho su personalidad, su manera de ser. Comencé a tenerle cariño y hasta me inspiraba ternura. Siempre la veía como mugrosa, despeinada, con el cabello revuelto y sin una gota de pintura, fachosa, con la misma ropa que luego les veía a otras. Me caía bien, y hasta sentí que había química entre nosotras, mucha identificación. A pesar de que ella era mayor, otro detalle que me sacaba de onda era que siempre tenía hambre. Por eso cuando podía, le llevaba papas sabritas, charritos, gansitos y otras mugres que le compraba en la escuela, y que ella se devoraba feliz de la vida, como muerta de hambre. Y cuando la veía comer de esa manera, me daba lástima, mucha lástima. Pensé que se trataba de una muchacha pobre que no tenía ni para una torta. Entre clase y clase, o ya al final, mientras esperaba que mi mamá llegara por mí, era cuando nos poníamos a platicar en un cuarto en el que siempre estaba con Mari, quien nunca se metía en nuestra conversación. Permanecía callada. Bueno, más bien, la única que hablaba era yo, porque Gloria nunca me contaba sus cosas. Sentía que me comprendía, que compartía mis sueños, y sobre todo, lo que más me gustaba era que se interesaba mucho por mí, por lo que me sucedía. Sabía escucharme pacientemente, era la amiga perfecta. Y era verdad. Si al principio, unos días antes, en la audición, Sergio me había inspirado respeto y hasta algo de temor,
En esa ocasión se me hizo un hombre algo antipático, sangrón y pedante. Y lo mismo seguí pensando después, durante varios días. Cuando me topaba con él, apenas si me saludaba, apenas si me dirigía la palabra. Siempre estaba serio, enojado, como de malas, regañando a Gloria y a Mari y a las demás chavitas de todo y por todo. A veces hasta les gritaba bien feo, y ellas nunca le contestaban nada. Aceptaban en forma sumisa todo lo que les decía. Esa actitud de él, pero más que nada de ellas, también empezó a desconcentrarme. ¿Por qué dejaban que Sergio les gritoneara, que las tratara mal? Hasta pensé que, a la mejor, muy pronto, a mí empezaría a tratarme igual, y eso me preocupaba, me daba miedo, aunque al mismo tiempo pensaba que no me dejaría, que yo sí le contestaría, porque no estaba acostumbrada a que nadie, ni siquiera mi mamá, me hablara como Sergio le hablaba a las otras. ¿En verdad eres tú, Gloria? Le pregunté sin dar crédito. Estaba maravillada, no solo por lo que estaba escuchando en mi Walkman, sino también porque ahí estaba la muestra de que así como Gloria había grabado un disco, yo también podría hacer lo mismo. No se trataba ya de un simple sueño, sino de algo muy cercano a la realidad, a esa realidad que sentía cada vez más y más cerca. Aparte de doctor psiquiatra, me dejó escuchar también El último beso y otras dos o tres canciones más. Platicamos un buen rato y por primera vez me habló un poco más de ella, de sus sueños, esos sueños que se parecían a los míos. Ella también, desde chiquita, había soñado con ser artista, con pararse en un escenario ante miles y miles de personas, y ahora estaba emocionadísima, porque pronto se lanzaría su primer disco, ese primer disco que para ella también significaba la gloria, la misma gloria que yo quería alcanzar. Me contagió su emoción y por primera vez la sentí humana, de carne y hueso, aquella química que percibí al principio cuando empecé a llevarme con ella. Me di cuenta que existía realmente. Más que nunca me sentí identificada con ella, como si fuera mi alma gemela. Me daba mucha ternura verla tan feliz, tan emocionada. Me contó que todo se lo debía a Sergio, que sin él jamás hubiera podido realizar ese gran sueño. Me aseguró que ese disco nunca habría sido posible grabarlo sin la ayuda de él, ese genio, ese hombre tan sensible e increíble, del que ella me hablaba siempre que podía, pintándomelo como un ser extraordinario. Qué pena que tú vas empezando mal. ¿Empezando mal? ¿Por qué? Pues porque el día de la audición ya ves que no quisiste quitarte la ropa. Bueno, pero me quedé en leotardo, ¿no? ¿Y por qué pena? Él no te va a ver con morbo, ni mucho menos, como si en su vida jamás hubiera visto a una mujer sin ropa, mientras se reía burlona. Precisamente para que le demuestres que eres profesional, tienes que hacer la audición desnuda. Otra vez lo de la audición desnuda. Me quedé callada, sin saber qué responder. Lo que una vez más me propuso Gloria volvió a darme miedo, vergüenza. Sin embargo, acababa de escuchar esas canciones que me habían vuelto loca, y esas canciones las cantaba precisamente ella, esa amiga que me daba consejos a cada rato, esa amiga a la que empezaba a confiar, esa amiga a la que ya le tenía cariño, la misma que en ocasiones me inspiraba lástima y con la que ahora me sentía plenamente identificada. Pensé que seguramente ella también tiempo atrás, antes de grabar su disco, había hecho esa audición sin ropa, y ahora ya estaba a punto de ser lanzada. Muchas ideas empezaron a revolotear por mi mente, como las mariposas negras. En mi inconsciencia, en mi desesperación por realizar lo más pronto posible mis sueños, finalmente le dije a Gloria, está bien. Ella salió del cuarto y fue a llamar a Sergio, mientras yo me empecé a desvestir. Eran más o menos las 7:30 de la noche, y me preocupaba que mi mamá fuera a llegar en cualquier momento y me encontrara ahí, desnuda. No lo iba a entender, al menos no como yo lo estaba entendiendo en ese momento, como creía entenderlo. Sintiendo ante todo, tenía que ser una verdadera profesional, tal como me lo había aconsejado Gloria. A lo mejor, por eso mismo, ya no sentí tanto miedo. Sí, algo de pudor, pero no tanto como me lo esperaba.
al menos en ese momento, estando sola ahí, en ese cuarto. Ya desnuda, me quedé parada, cubriéndome con una toalla. Unos minutos después entró Sergio con Gloria. Entonces sí sentí vergüenza, cuando él me miró muy serio, tan serio e inexpresivo como en la primera audición. Me pidió que me quitara la toalla y yo lo hice, sintiendo su mirada clavada en mí, mientras que yo preferí voltear a otro lado. Volvió a ordenarme lo mismo, que caminara, que me pusiera de perfil, de frente, todo fue muy rápido. Minutos más tarde iba con mi mamá en su coche, rumbo a mi casa, sintiendo que por fin había dado el gran paso, el más difícil, y eso como que me hacía sentir más mujer, una mujer que por primera vez se enfrentaba con todo profesionalismo a sus propias cosas. Bueno, eso es lo que pensaba. Era un secreto entre Gloria, Sergio y yo, un secreto que jamás pensé que le iba a revelar a nadie. La emoción de vivir todo aquello que se me presentaba, la ilusión de realizar mis sueños, creo me impidió reflexionar. Después de todo, a los 13 años, a pesar de que yo comenzaba a sentirme mujer, era todavía una niña. Hoy lo veo así, una niña que poco sabía de la vida. ¿Qué podía inquietarme entonces? Al día siguiente, empecé a verlo de otra manera. No sé, a lo mejor eso de que alguien te vea sin nada encima, como que se presta para una especie de complicidad, como que ya te vio así, como que ya te conoció tal cual, y ya no puedes ocultarle nada. Empezó a caerme bien, y también a inspirarme confianza. Nuestro trato comenzó a ser más constante, más estrecho, y llegué a considerarlo mi amigo, mi mejor amigo, más que la propia Gloria. A menudo, en su oficina, nos poníamos a platicar los dos, durante largos ratos. Empezó una buena onda entre los dos, aunque seguía pareciéndome un tipo muy especial y raro. Lo que más me gustaba ya no eran precisamente las clases de actuación y expresión corporal, sino el hecho de pasar largas horas con él, en su oficina, solos los dos. Sentía que eso me daba cierto privilegio, y como las demás chavas seguían viéndome con malos ojos y casi ni me hablaban, pensé que se debía a que me tenían envidia, porque me había convertido en la predilecta de Sergio, del maestro, del genio, del mero mero, y no porque yo le gustara, no. Entonces, esa idea ni me cruzaba por la mente. Más bien, pensaba que si tenía él conmigo ese tipo de consideraciones y detalles, era porque de entre todas, en mí era en la que veía más aptitudes, más talento, y eso me encantaba, me motivaba más todavía. A cualquier niña de esa edad, eso le halaga, ser la consentida. Gloria, a diferencia de las otras, siguió igual de encantadora y linda conmigo, feliz de la vida, porque todos los días, aparte de gancitos y sabritas, empecé a llevarle también el lunch que mi mamá me preparaba para la escuela. Se lo guardaba íntegro, porque creía que como trabajaba tanto en esa oficina, se la pasaba encerrada y no le daba tiempo de salir a comer, por eso siempre andaba hambrienta. En una de esas ocasiones, mientras Gloria se comía lo que le había llevado, empezó a contarme más y más cosas de Sergio, pintándomelo siempre como un hombre maravilloso que ha sufrido mucho, porque toda su vida le ha ido mal en el amor, me contestó ella. Sufre mucho porque no ha podido encontrar a la mujer de sus sueños, por decirlo de esa manera. A mí me extrañó eso que me dijo. Pensé que no tenía por qué contarme esas cosas tan íntimas de Sergio. Lo que más me sorprendió fue cuando me reveló que ella estaba muy enamorada de él. Pero Sergio jamás se va a fijar en mí, me confesó muy triste. Gloria enamorada de Sergio, de un señor mucho mayor que ella. Tal confesión me desconcertó, igual que la manera tan misteriosa en que Gloria me contaba las intimidades de Sergio, de sus novias. ¿Qué tenía yo que estar escuchando todo eso? Ni siquiera me interesaba. Sin embargo, Gloria insistía, y a cada rato volvía a hablarme de lo mismo, pintándomelo siempre como un hombre que sufría mucho para encontrar el amor. Poco a poco empecé a sentir lástima por él, y hasta ternura, sobre todo cuando Gloria me contó que años atrás
Él había estado muy enamorado de una niña que tenía 13 o 14 años, una niña cantante. Según Gloria, fue por 1982 aproximadamente. Sergio tenía como 27 años y se enamoró de esa cantante, a pesar de que ella era casi una niña, como yo entonces. Llevaban una relación a escondidas, porque obviamente los papás de ella jamás iban a permitir que su hija fuera novia de un hombre que le doblaba la edad, además de que ella estaba muy chiquita aún. Pero así es la vida. El hecho es que, de acuerdo con lo que me contó Gloria, llevaban una relación muy fuerte y pasaban mucho tiempo juntos. Tenían un buen pretexto para encontrarse a solas todos los días, porque Sergio era su productor y representante, y la niña les decía a sus papás que tenía que ensayar toda la tarde. Así se desaparecía de su casa para ir con él y estar juntos mucho tiempo. Mientras Gloria me contaba aquello, yo le pregunté si en verdad esa niña podría haber estado enamorada de Sergio, y ella me aseguró que sí, pero no le creí. Me parecía imposible. Le pregunté que quién era ella, pero Gloria no me lo quiso decir. Ya después, yo solita descubrí de quién se trataba. Pero bueno, Gloria me siguió contando que Sergio siempre le decía a la niña que si algún día sus papás se enteraban de su relación, lo único que le pedía era que no fuera a fallarle, que no lo dejara morir solo con la bronca, que ella tenía que estar siempre a su lado y en caso de ser descubiertos, negar por sobre todas las cosas lo que había entre ellos. Total, que un día los papás de esa niña se enteraron y al parecer el hermano de ella escuchó una conversación por teléfono entre la chavita y Sergio, y el hermano fue y se los contó a sus papás, que pusieron el grito en el cielo. Imagínate, la niña se puso del lado de sus papás y ellos, según Gloria, mandaron golpear a Sergio, amenazándolo y advirtiéndole que jamás volviera a acercarse a su hija. Así acabó todo entre ellos. Gloria, después de contarme todo eso, me aseguró que debido a ese incidente de gran decepción, Sergio había cambiado mucho, y a partir de ese entonces se volvió más frío y ya no creía en el amor y en ninguna mujer. Ahora entiendo muchas actitudes de él, le dije a Gloria muy conmovida y sorprendida con la historia, mientras ella solo me veía y sonreía. No sé por qué, me dijo, pero me late que a lo mejor tú eres esa niña que busca a Sergio, esa niña que nunca le va a fallar. Aparte de considerar a Gloria como su gran amiga, una amiga más grande que yo y con más experiencia, empezó a admirarla también como su ejemplo a seguir, haciendo caso de sus consejos e indicaciones para algún día llegar a ser como ella y estar en su misma situación, en la antesala de la fama. Transcurrieron unas semanas apenas, y aparte de las clases de actuación y expresión corporal, empezó a tomar también las de jazz y canto, 2 días a la semana, los martes y jueves por las tardes y luego también los sábados. Mientras el cariño y amistad que sentía por Gloria se iban haciendo más fuertes, al grado que llegó a considerarla como su hermana mayor, a la que además le debía cierto respeto, igual que el que le inspiraba a Sergio, quien más tarde se convirtió también en su maestro de canto. Otra distinción, otro privilegio, porque decía que de todas las de mi grupo, yo era la única que en realidad cantaba, y además se acercaba a mi primer examen. Eso también me encantaba, que me echara porras y me animara. Más pretextos para estar él y yo solos en su oficina, mientras que mi admiración por él crecía más y más. Ya no era el ogro, sino un señor increíble con el que además me divertía horrores. Era muy ocurrente, y en ocasiones me hacía reír tanto que casi casi me hacía pipí de la risa. Era tan inteligente, tan sensible, y componía unas canciones tan bonitas. A partir de entonces, empecé a ver en él el padre que me hacía falta, el padre protector, poderoso. Bueno, claro que podría ser mi papá. Me llevaba exactamente 20 años, él 33 y yo 13. Sergio me dijo que acababa de componer una canción que nadie conocía todavía. Yo iba a ser la primera en escucharla. Así, empezó a tocar el piano y a entonar aquellas frases, que no sé por qué empezaron a llegarme a lo más hondo del corazón, del alma, mientras escuchaba embelesada, sintiendo que me encantaba, que todo aquello me lo decía a mí, aunque no volteara a verme.
No podría expresarte con palabras todo lo que empecé a sentir al escucharlo cantar de esa manera. Esa letra tan bonita, tan tierna. Quería que la canción no se terminara, que fuera eterna. Era como un momento mágico, de mucha identificación, en el que por primera vez sentí que estábamos unidos. Me inspiró ternura, lástima, no sé bien. Recordé las palabras de Gloria, aquello del hombre que sufre mucho pero que no encuentra el amor, aquello del hombre solo. Me dio en mi punto débil, me desarmó en ese momento, sobre todo cuando terminó de cantar y tocar el piano. Se quedó callado unos segundos al igual que yo. Aparte, no sabía qué decirle, si aplaudirle o qué. Luego simplemente me miró y sonrió. Me preguntó que si me había gustado la canción. Le dije que sí, que me había encantado. Y como ya estaba cerca de mi examen de canto, le pedí que me diera ese tema para interpretarlo. Precisamente ese día, estaba segura que me diría que sí. Pero no, de pronto, su actitud cambió conmigo, y me respondió que no me iba a dar nada, solo porque sí, que sus canciones no se las daba a cualquiera. Me sentí mal. De repente el momento mágico se esfumó, mientras que yo me preguntaba por qué diablos me había cantado esa canción que nadie conocía. Y luego me salía con eso de que él no le daba sus canciones a cualquiera. Me sentí ridícula. Se me caía la cara de vergüenza. Me despedí de él y salí de su oficina, más confundida que nunca. Lo que sentí fue algo muy parecido a lo que años atrás había sentido cuando mi papá me regañaba o me daba un par de nalgadas por haber hecho alguna travesura. Y luego, cuando dejaba de hablar, eso para mí era terrible. Así me sentí cuando salí de la oficina de Sergio. Así estuve, con esa mezcla de angustia y confusión durante varios días. Seguí con mis clases, incluyendo la de canto con Sergio, quien volvió a ser amable conmigo. Varias veces estuve a punto de preguntarle por qué me había dado a entender que yo era una cualquiera para él, luego de que me había hecho sentir otra cosa. Pero no, no le reproché nada. No quise tocar el tema. Lo que me tranquilizó fue que Gloria seguía hablándome mucho de él, como siempre, diciéndome que era lo máximo. Y yo pensé que a lo mejor había malinterpretado la actitud de Sergio, y que él en ningún momento había pretendido hacerme sentir mal. Total que una vez estando con Gloria, no sé realmente por qué, pero de pronto le confesé algo que te juro por Dios ni siquiera me había cruzado por la mente. Algo que a mí misma me sorprendió cuando se lo dije, así sin pensarlo, como si se tratara de un simple impulso. ¿Sabes qué, Gloria? Creo que me estoy enamorando de Sergio. Ella puso una cara de alegría y sorpresa que nunca se me va a olvidar, como si le hubiera dicho que se acababa de sacar la lotería, y volvió a decirme aquello que a lo mejor yo era esa niña que andaba buscando Sergio, esa niña que no podía fallarle. Pensé que luego de haberle confesado eso, se iba a poner triste o celosa, porque supuestamente ella también estaba enamorada de Sergio, enamorada y mal correspondida. Lo normal hubiera sido que se burlara de mí, que se molestara o qué sé yo, pero no, al contrario. Al parecer, la idea le encantó y hasta me dio ánimos. Los ánimos necesarios para al poco rato, cuando me tocó entrar a mi clase con Sergio, decidiera de repente que tenía que sacar fuera lo que me sucedía, lo que no me dejaba en paz. Era como un deseo irrefrenable de contarle la verdad, algo que ya no podía controlar a pesar del temor que sentía, de que no sabía que realmente me estaba sucediendo. Algo muy extraño que hasta la fecha no me explico. Entré a su oficina y lo encontré muy serio, sentado detrás de su escritorio. Lo saludé como siempre y antes de que comenzara la clase, me armé de valor y le dije que necesitaba hablar con él. Yo no sabía cómo empezar, cómo soltarle todo eso que le acababa de confesar a Gloria. No sabía cómo iba a reaccionar él, qué me iba a decir. Supuse que quizás se iba a reír, tomarlo como una broma, como una ridiculez por parte mía. Es que me siento muy rara, le respondí, muerta de vergüenza parada frente a él. Creo que estoy enamorada. ¿Ah, sí? Fue todo lo que comentó, mirándome a los ojos mientras yo le desviaba la mirada. No se la podía sostener, me era imposible. Es que me están pasando cosas que nunca me habían sucedido. De pronto estoy contenta, luego triste, cosas extrañas.
cosas que antes no había sentido. A lo mejor a ti te parecen babosadas, pero ¿y quién es el afortunado? Me preguntó con cierto sarcasmo sin dejarme terminar. Decidí que era el momento de confesarle la verdad, antes de que me arrepintiera. Aún sin poder mirarlo a los ojos, simplemente le dije, tú, tú eres el afortunado. Para sorpresa mía, no comentó absolutamente nada. Se quedó callado un buen rato. Hasta me asusté y pensé que había metido la pata y que una vez más, ante sus ojos, había quedado como una pobre escuincla ridícula. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Me preguntó después de largo silencio. No dijo nada más. Se puso de pie, se acercó al piano, se sentó en el banco y comenzó a tocar nuevamente, hablando de amor, cantándola al mismo tiempo. Ese fue otro detalle que me mató en ese momento, y que me hizo sentir que le había gustado lo que le había dicho, que no le parecía mal, que no le resultaba tan absurdo ni descabellado como yo creía. Cuando terminé de cantar, volteó a verme. No había querido decírtelo antes, me dijo, pero esta canción te la compuse a ti. Me quedé paralizada sin dar crédito. Eso que acababa de escuchar de su propia boca me pareció lo máximo. Me llenó de alegría y me hizo sentir algo muy especial, algo que tampoco podría describir con palabras. No supe qué decirle, pero supongo que no hacía falta, porque él sabía perfectamente que con ese detalle me había ganado por completo. Se levantó del banco, mientras que yo me hacía la desentendida. No podía verlo a la cara, pero percibía su mirada clavada en mí. Conforme sentí que se me iba acercando, volví a ser víctima del mismo miedo que muchas veces me había inspirado, y que en ese momento se hizo presente una vez más, sobre todo cuando lentamente, ya frente a mí, me tomó por los brazos y acercó su rostro al mío. Jamás lo había sentido tan cerca. Su respiración, su aliento, ese olor a sudor mezclado con loción, ese olor tan desagradable que antes había percibido solo de lejos. El cuerpo me empezó a temblar de la cabeza a la punta de los pies. No me quedó más remedio que verlo por fin a los ojos. Lo noté tan diferente, tan extraño, como si fuera otra persona. En su mirada había tanta tristeza, tanta melancolía y soledad, algo tan especial. Y mientras que yo no lograba dominar la temblorina, sintiéndome culpable por haber propiciado esa situación, dominada por el miedo, Sergio cerró sus ojos, acercó sus labios a los míos y me dio un ligero beso, un beso breve, como de pajarito. Me quedé más fría todavía. Era la primera vez en mi vida que un hombre me besaba en la boca. Yo no había sentido lo que creí que iba a sentir, lo que me había imaginado. Él como si nada. Me soltó y regresó a su escritorio. No me dijo nada más. Ya ni siquiera me dio mi clase de canto. Simplemente llamó a Mari y cuando ella entró a la oficina le ordenó que me llevara a mi casa en su camioneta. Él se quedó ahí muy serio, como triste y preocupado, y yo sin entender absolutamente nada. Si no me entendía a mí misma, menos lo iba a entender a él. Durante el camino a mi casa, Mari, como de costumbre, casi no habló conmigo. Mucho mejor, porque yo estaba más confundida que nunca, preguntándome qué era lo que había hecho, por qué lo había hecho. Me sentí extraña. Cuando recordé el momento en que le confesé a Sergio que estaba enamorada de él, sentí que esa niña que se lo dijo no era yo, sino otra, una muy diferente a mí. Cuando llegué a mi casa, le inventé a mi mamá que me dolía la cabeza, y me fui derechito a mi recámara. Ni siquiera cené con ella, con Benito o con Yoyo, como de costumbre. No tenía nada de hambre ni ganas de hablar con nadie, mucho menos que me preguntaran cómo me había ido. Quería estar sola para pensar, para tratar de encontrar una explicación. Ya sola en mi cuarto, tal como lo había hecho en otras ocasiones, frente a una imagen del Sagrado Corazón que tenía sobre la cabecera de mi cama, primero le hablé a Dios, pidiéndole perdón por lo que había hecho, y le recé un Padre Nuestro y un Ave María. Luego hablé también con mi papá, suplicándole que me ayudara, que me cuidara desde el cielo. Entonces, aunque en ese momento estaba tan confundida, pienso que si le pedí perdón a Dios fue porque estaba consciente de que había actuado mal.
Ahora lo veo así, como que él me escuchó y me tendió su mano, porque unos minutos después, ya acostada en mi cama y con la luz apagada, me sentí más tranquila y al mismo tiempo empecé a arrepentirme de lo que le había dicho a Sergio. ¿Por qué diablos se lo dije? Sin darme cuenta, empecé a acostumbrarme a lo que estaba viviendo en secreto, sintiéndome más sola que nunca, sin saber a quién recurrir en busca de apoyo, de consejo. Hasta mi mamá llegué a sentirla lejana, como parte de mi pasado, sintiendo que ya nada tenía que ver con mi actual realidad. ¿A quién recurrir en busca de apoyo y de consejo? Solo mi amiga Gloria, la única que al final de cuentas estaba al tanto de lo que me ocurría. Ella no lo veía tan grave o desconcertante, sino más bien como algo natural. Así es el amor, me decía, y yo lo empecé a creer, mientras que al mismo tiempo, con el paso de los días, iba habituándome a cosas que al principio me sorprendían. Poco a poco me fueron resultando normales, al menos ahí dentro, en esa casa, oficina, escuela, sintiéndola como mi segundo hogar a pesar de todo. Sorpresas y más sorpresas, sorpresas siempre desconcertantes, como cuando empecé a darme cuenta de algo en lo que antes no me había fijado demasiado, la manera en que tanto Gloria como Mari y las demás se dirigían a Sergio. Sí, Sergio, por favor. Buenos días, por favor. ¿Cómo amaneciste, por favor? Cuando tú digas, por favor. Eran frases muy comunes y constantes. Yo misma, más tarde, de repente también empecé a utilizar eso del por favor, casi sin darme cuenta. Siempre que Sergio me pedía algo, buenos días, por favor. Buenas noches, por favor. Lo que tú digas, por favor. Nadie me obligó a decir eso, como tampoco me obligaron a hacer muchas de las cosas que estaba haciendo. Yo veía que tanto Gloria como Mari y otras chavas como Ivette y Sonia le decían siempre eso de sí, Sergio, por favor. No sé si porque él se los exigía o porque a ellas les nacía. Como creía que ellas lo hacían para complacerlo y estar bien con él, empecé a imitarlas, hasta que me acostumbré y se me hizo de lo más normal. Ahora que lo pienso, no sé, me parece un tanto ridículo, tan absurdo, más el hecho de que yo empezara a comportarme como las demás. Y no solo eso, sino también vestirme y peinarme como ellas, adoptando sus ademanes, su forma de ser, de comportarse y de hablarle a Sergio. Y después llegarían las pruebas de amor, esas pruebas que cada vez me resultaban más difíciles, no solo de ejecutar, sino más bien de comprender. Cada día tenía que demostrarle a Sergio que lo quería y que no le iba a fallar, como le había fallado a aquella niña cantante y todas las demás que habían pasado por su vida. Yo tenía que ser la heroína, esa era mi consigna, porque si yo hacía algo que a él no le parecía, algo que según él estaba mal o no era correcto, tenía que llegar al día siguiente a pedirle perdón saliendo de la escuela, a las 3 de la tarde. Pero luego me salía con que no podía perdonarme porque ya era demasiado tarde. Lo que le molestaba, lo que me estaba echando en cara, era que no hubiera ido más temprano, por la mañana, a primera hora tal vez, para disculparme con él. Si no vine antes, fue porque estaba en la escuela, le expliqué. ¿Y eso qué? Me contestó. Te puedes ir de pinta, ¿no? Jamás en mi vida me había ido de pinta. Otro jamás. Pero bueno, ese día tuve que aprender la lección. Que si Sergio se enojaba conmigo, por ejemplo, en la noche, antes de que me llevaran a mi casa, ya no había tiempo para verlo y arreglar mis problemas con él. Al día siguiente tenía que irme de pinta para estar en su oficina temprano, a la hora que él llegara para poder hablar, y darle una explicación, y por supuesto, pedirle perdón. Poco antes, una de las primeras veces en la que le fallé en algo, me dijo que para que aprendiera la lección, tenía que pensar en la manera en la que él me podría castigar para ganarme su perdón. A mí lo único que se me ocurrió fue sugerirle que me dejara de hablar todo un mes, que eso sería suficiente castigo, pero se burló de mí, y mientras lo hacía, empezó a quitarse su cinturón. Después, mientras jugueteaba con él, me dijo que la próxima vez ese sería mi castigo. Unos buenos cuerazos, para ver si así entendía y me portaba mejor.
para ver si así dejaba de desobedecerlo. Como te decía, las pruebas que él me pedía para demostrarle mi amor y mi lealtad eran cada día más difíciles, y pobre de mí si no lo obedecía. Entre otras cosas, por ejemplo, me prohibió que saludara de beso a cualquier hombre, incluyendo a mis familiares, tíos, primos, etcétera. Solo podía hacerlo con Benito. Y bueno, tuve que obedecerlo porque después de los detectives sabía que él podría enterarse. Así que, en las reuniones familiares que había en mi casa, inventaba que no podía saludar de beso a mis tíos y a mis primos, según yo porque tenía gripa y se las podía contagiar. Luego, cuando ya no pude seguir con la mentira de la gripa, le decía a mi mamá que era por una manda que le había ofrecido a la Virgen para pasar mis exámenes, y que por eso no podía saludar de beso a ningún hombre. En fin, puras tonterías. En ese tiempo, todavía, a pesar de todo, la mensa de mí pensaba que en verdad Sergio me quería, que por eso era tan celoso conmigo, y que cuando me castigaba, realmente era por mi bien, para que madurara, para que aprendiera. Así que, de alguna manera, sentía por momentos que si Sergio me hacía todo, se debía a que era su novia, su consentida, la que más le importaba. Sin embargo, un día en que Gloria fue a mi casa a visitarme, o más bien a espiarme, me llevé la tremenda sorpresa cuando estando las dos en mi recámara, de pronto ella, muy quitada de la pena, me salió con que también era novia de Sergio. A mí, como que no me cayó el 20 en ese momento. ¿Cómo? ¿Cómo que Gloria era su novia también? Si ella misma era la que me hablaba maravillas de él, la que me había animado, la que me decía a cada rato que yo era la mujer que él necesitaba. Y aparte, como te lo conté antes, también la propia Gloria me había confesado una vez que estaba enamorada de él, pero que Sergio nunca se iba a fijar en ella. Pensé que se trataba de una broma, de algo sin sentido. Ay, Aline, me dijo con una sonrisita burlona, clásica en ella. ¿A poco no te habías dado cuenta? ¿Y cómo me lo dices así tan tranquila? Como si fuera algo de lo más normal, le reproché. Ese mismo día, ya en la noche, en la oficina de Sergio, le comenté a él la bromita de Gloria. Sergio no dijo nada, solo llamó a Gloria y Mari, y ya estando ahí las dos paradas, cada una a su lado, muy serias y misteriosas, otra prueba más. Si en verdad me quieres, me advirtió Sergio, y deseas seguir conmigo, tienes que aceptarme con ellas, porque Gloria y Mari llegaron antes que tú, y para mí son muy importantes. Así que tú eliges. Me quedé callada, sin saber qué decir, mientras que los tres me miraban fijamente, pendientes de mi reacción. No lo podía creer. En verdad que no. Gloria no me había mentido. No era una broma todo eso de que ella también era novia de Sergio. Pero, ¿y Mari también? ¿Cómo? Eso no era normal, aunque ellos lo vieran así. ¿Y cómo aceptaban ellas tal situación? Compartir al mismo novio y andar las dos al mismo tiempo con él. Y aparte, aceptarme a mí como la tercera. Luego me enteré que Mari llevaba con él como 5 años y Gloria 4. No, por Dios que en ese momento sentí que me volvía más loca, que no era verdad lo que acababa de escuchar, lo que estaba viviendo en ese momento. Era como una pesadilla, algo absurdo, algo irreal, tan absurdo e irreal como lo que le respondía a Sergio en ese momento, totalmente absorta y anonadada, cuando me preguntó, ¿tienes algún problema con eso? No, fue lo único que le pude decir, mientras pensaba que quizás esa era otra de sus pruebas, que me estaba imponiendo para demostrarme que lo quería, que nunca le iba a fallar, tal como me lo había pedido. Ahora que lo pienso bien, esa oportunidad hubiera sido la ideal para mandarlo a volar, para decirle, como ya se lo había dicho una vez, que no, que en realidad no lo quería, que se podía quedar con Gloria y Mari, que a mí no me importaba. Pero no, no dije nada. Estaba en juego mi futuro, mi disco. Después, Sergio se dirigió a ellas, que seguían paradas a su lado. A ver, díganle a Lynn qué les he dado yo en todo el tiempo que llevan conmigo. Bueno, tomó la palabra Mari. Nos has dado comida y nos has enseñado muchas cosas.
Pero a nosotras, intervino Gloria, nunca nos has comprado nada de cumpleaños, como los regalos y los juguetes que les compraste a Lynn, aunque no se los hayas dado por tonta y desobediente. Y también le compusiste una canción, habló de nuevo Mari. Así, ellas en vez de seguirme diciendo todo lo que les había dado Sergio, más bien se pusieron a reclamar, como para que yo advirtiera una vez más la situación privilegiada en la que me encontraba a pesar de todo, a pesar de desobedecerlo. Al poco rato, se me partió el alma cuando las dos se pusieron a llorar como niñas. ¡Qué horror! ¡Qué drama! Imagínate. Y yo también lloré, lloré con ellas, como Magdalenas, mientras Sergio se mostraba divertido, aunque tratara de ocultarlo. Ay, Gloria y Mari, pensar que a lo mejor todo eso que yo estaba viviendo ya lo habían vivido antes ellas, o lo seguían viviendo. Mi cariño por las dos, especialmente por Gloria, creció a partir de ese momento. Las sentí tan solas, desprotegidas, tan necesitadas de afecto. A menudo me preguntaba por qué siempre estaban ahí encerradas, por qué no tenían una familia, una casa, unos papás que se preocuparan por ellas, que les compraran los regalos que Sergio nunca les había dado. Supuse que así estarían también las demás, incluyendo a mis compañeros de grupo y Beth, la que me veía con indiferencia, Karina, Gaby, la gordita, y además las que andaban por ahí. Poco sabía de ellas, porque nunca platicábamos. Más bien ellas no me daban pie para una conversación. Si les comentaba algo, ni caso me hacían. En verdad que eran como robots. La única con la que podía hablar era con Gloria, y ya después con Mari, pero más o menos. De ella tampoco sabía nada de su familia ni con quién vivía. A todas las veía como niñas huerfanitas, siempre con la misma ropa que se intercambiaban entre ellas, mientras que me seguía preguntando a qué se debía eso de que se prestaran las blusas y los pantalones, y que fueran así como chavitas tristes, sombrías, frías, solitarias, porque entre ellas mismas tampoco se me tanto, tampoco hice ningún comentario, aunque aquello me pareció el colmo. Gloria y María, ahora también Sonia, y también las demás. ¿De qué se trataba eso? Por un momento pensé que no era precisamente la broma que supuse cuando Gloria me dijo primero que ella también andaba con él. Deduje que más bien se trataba de una mentira, de una trampa de Sergio para ponerme a prueba. Sí, debía hacer eso. Muy listo, ¿no? A lo mejor esperaba que pusiera mi cara de susto y asombro, como lo hice un día antes. Y si eso era lo que quería, perfecto. Fingí sorprenderme, sacarme de onda para complacerlo. Eso le gustaba. Sin embargo, después me di cuenta que no eran mentiras, ni bromas, ni simples trampas para probarme, para que le demostrara lo que según él tenía que demostrarle todos los días, a todas horas. Aquello era otra cosa. Finalmente, creo yo, se salió con la suya. Y aunque al principio creí que no me importaría compartir con Gloria y con Mari, después también con Sonia, acabé por sentirme nuevamente humillada, relegada. Yo que había creído ser la consentida, la novia del maestro al que todos temían y respetaban, la de la situación privilegiada, la que él quería, la única a la que él había comprado regalos para su cumpleaños. Entonces, sin darme cuenta realmente, caí en nuevo juego, uno más, el de la competencia, por ser la mejor, la que estuviera más cerca de él. Tenía que esforzarme, hacer hasta lo imposible por ocupar el primer lugar entre todas. No solo por vanidad o ego, sino también porque estaba en juego ya no tanto mi futuro, sino la promesa de grabar un disco. Ya bastante había padecido como para darme por vencida y echar todo a perder. Me esmeré en hacer las cosas como él quería, como me lo ordenaba, obedeciéndolo, aceptando todo lo que me pedía. Sí, todo, aunque me seguía molestando su olor a sudor. Es que casi siempre anduviera con la misma ropa, con el cabello sucio. Pobrecito, pensaba. Es que no ha de tener quien se preocupe por él, quien le lave su ropa. Pues sí, porque luego de los castigos, de las pruebas, de los enfrentamientos y todo lo demás, vino una época en que empecé a llevarme mejor con él.
como que surgió de nuevo la identificación, un algo especial. Sentía que Sergio confiaba de nuevo en mí y que estaba recuperando mi lugar preferencial, porque nuevamente me pasaba las tardes con él en su oficina, cantando, componiendo canciones como al principio. Llegó por fin el tan esperado lanzamiento de Gloria como solista, con su primer disco producción de Sergio Andrade. A partir de entonces, dejaría de ser Gloria Treviño, la muchacha de apariencia insignificante que se valdría precisamente de su imagen desaliñada, su cabello revuelto y su aspecto un tanto estrafalario para saltar a la fama casi en forma inmediata, como la flamante, innovadora y muy controvertida Gloria Trevi, haciendo a un lado su carácter despreocupado y aparentemente tranquilo para convertirse en todo un torbellino en el escenario, una leona, guiada y aconsejada en todo momento por Sergio, su creador, productor y representante. Y Aline estuvo ahí, en el preámbulo, en los preparativos, como fiel testigo de algo que la maravillaba, que la tenía embobada. Un sueño estaba a punto de realizarse, no precisamente el suyo, sino el de la que entonces consideraba su mejor amiga, su hermana mayor, y eso la llenaba de alegría. Cuando vio el disco de Gloria Trevi, cuando lo tuvo en sus manos, y más tarde, cuando comenzó a escuchar Doctor Psiquiatra en diferentes estaciones de radio, ya no le cupo la menor duda. Sergio Andrade en verdad era un genio, un verdadero fabricante de estrellas. Ahí estaba la prueba. Todo mundo empezaba a hablar de Gloria Trevi. Los periodistas la entrevistaban, le tomaban fotos, se divertían con sus ocurrencias, con su manera de ser tan diferente como era en realidad. Y eso también le asombraba a Aline, esa transformación instantánea. Cuando Gloria se paraba frente a un fotógrafo o tenía que enfrentar una grabadora, se convertía en otra, una muy distinta a la muchacha hambrienta que devoraba con singular alegría las sabritas y pingüinos que Aline le seguía llevando, junto con el lunch que le preparaba su mamá. El resplandeciente mundo oropelesco de la farándula hacía acto de presencia en la vida de Aline. Ahora lo estaba viviendo de cerca, muy de cerca, tras bambalinas, enterándose de los tejes y manejes, de todo lo que hay detrás de un artista, de su salto a la fama, todo aquello que seguramente sucedería muy pronto con ella misma. Se divertía como niña, presenciando toda esa parafernalia, todo aquel numerito tan bien armado para rodear a Gloria de magia y encanto que requería, para que el público quedara encantado con ella, más bien impresionado con aquella estrambótica y tan original imagen, que rompía con todos los moldes establecidos, con las expectativas, y eso que apenas era el principio. Aunque Gloria ya estaba sonando en la radio, y hasta había salido en algunos periódicos, su lanzamiento oficial iba a ser en el programa Siempre en Domingo, y yo todavía no me la creía. Pensaba que eso era como un sueño, un cuento de hadas. Yo, que tantas veces me había imaginado estar en ese mismo programa, y que lo veía tan lejano, ahora me tocaba presenciar ese acontecimiento. Gloria ahí, la misma Gloria con la que yo había platicado, esa a la que le confiaba todo, mi descubridora, mi hada madrina, mi amiga, mi hermana. Iba a salir en Siempre en Domingo, y la iban a ver no sé cuántos millones de personas en toda América Latina y hasta en Europa, tal como siempre lo decía Raúl Velasco. Qué emoción, en serio. Y mientras era testigo de todo eso, volví a soñar despierta, imaginándome que en vez de ser Gloria la afortunada, era yo. Emocionadísima, le contaba a mi mamá todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba presenciando, todo eso que para mí era nuevo y apantallante. ¿Ya ves, mami? Todo lo que nos prometió Sergio es verdad. Gloria ya es bien famosa, ya le hacen entrevistas y se oye en la radio. Eso va a pasar conmigo, porque ya me dijo Sergio que el próximo disco que va a producir será el mío. Recuerdo que precisamente el día en que Gloria iba a aparecer por primera vez en Siempre en Domingo, en la oficina, todas andábamos como locas, de arriba para abajo, corre y corre de un lado para el otro, igual que Sergio, viendo qué se iba a poner Gloria para el programa, cómo la iban a peinar, ideando lo de las medias rotas y pegándole piedritas de colores una por una al mini vestido que se iba a poner. En realidad, nunca supe a quién se le ocurrió su look.
que a mí me parecía tan estrafalario. No sé si fue idea de ella misma o de Sergio. A mí, al principio, eso de las medias rotas me divertía. Se me hacía muy original y me encantaba que me pidieran mi opinión, pero mejor ni me metía, porque al final de cuentas era Sergio el que tenía la última palabra, y por lo general siempre tenía la razón, como la tuvo entonces. Pero lo mejor fue cuando por primera vez en mi vida entré a los estudios de Televisa San Ángel, donde se grababa siempre en domingo, y fue precisamente a partir de entonces, del lanzamiento de Gloria, que por lo general Mari y yo nos convertimos en sus damas de compañía, asistentes y secretarias. Ya después, solamente Mari era la que la acompañaba a todos lados, pero esa vez, para la grabación de Siempre en Domingo, fuimos las dos con Sergio. Y no sabes, yo con la boca abierta, sintiéndomela muy importante, ayudándole a Gloria a vestirse en el camerino que le dieron, viendo de cerca a otros artistas, hasta al mismísimo Raúl Velasco en persona, cuando todavía usaba lentes. No lo podía creer. Me daban ganas de acercarme a él y decirle que muy pronto yo también iba a tener un disco, y que por lo que más quisiera me invitara a su programa. Esa vez, para la grabación de Siempre en Domingo, fuimos las dos, Mari y yo, junto con Sergio. Y no sabes, yo con la boca abierta, sintiéndomela muy importante, ayudándole a Gloria a vestirse en el camerino que le dieron, viendo de cerca a otros artistas, hasta al mismísimo Raúl Velasco, en persona, cuando todavía usaba sus lentes. No lo podía creer. Me daban ganas de acercarme a él y decirle que muy pronto yo también iba a tener un disco, y que por lo que más quisiera me invitara a su programa. Yo ahí como india, maravillada en ese ambiente, con ese mundo que me parecía un sueño, las cámaras, los técnicos, el trajín, todo lo que sucede durante la grabación de un programa. Y luego, cuando le tocó salir a Gloria, ahí estaba yo en un rincón, junto a Sergio. Se me salieron las lágrimas de la pura emoción al escuchar los primeros aplausos del público, cuando la presentó Raúl Velasco. El clímax fue cuando la vi por fin brincoteando por todo el escenario, con aquella actitud tan agresiva y fuerte, cantando Doctor Psiquiatra. Me daban ganas de gritarle a todo el mundo que era mi amiga la que estaba ahí, mi amiga Gloria, mi mejor amiga. Casi me muero de la alegría, de la emoción, pero tuve que controlarme y hasta secarme las lágrimas para que Sergio no se diera cuenta y fuera a regañarme, o en el peor de los casos, castigarme por andar haciendo esas escenitas. Yo veía a Gloria como una reina, como alguien muy especial, como mi ídolo. No sé de dónde sacaba esa personalidad que proyectaba frente a las cámaras. Sin embargo, después de esa presentación en vivo, volvió a ser la misma de antes, la chava sin una gota de maquillaje, sencilla y sumisa, que seguía respondiendo a Sergio aquello de sí, como tú digas, por favor, cuando él le daba alguna indicación. Era como una cenicienta, después de haber ido al baile del príncipe, después de que se le había roto el encanto, una cenicienta harapienta, como sin vida, sin la energía que proyectaba en el escenario o en sus entrevistas. Récord Guinness, casi casi. Hacía ya mucho tiempo que no se daba un fenómeno así. La fama inmediata, los fans, los primeros lugares en las listas de popularidad, la controversia, el escándalo y sobre todo, el hecho de que en todo México ya se hablaba de Gloria Trevi. Ya se le conocía e identificaba plenamente. Ascenso meteórico, sorprendente. Apenas unos meses después de ese lanzamiento, Sergio Andrade ya tenía preparado el show de Gloria Trevi con su propio grupo, para que empezara a presentarse en palenques, el primero de ellos en Cuernavaca. Por supuesto, Aline estuvo ahí, acompañando a Sergio, disfrutando por primera vez un show completito de Gloria, con todo y sus locuras, y de paso, sumergiéndose cada vez más en el ambiente palenquero, entre músicos, empresarios, negociaciones, contratos, hoteles, aviones, un de aquí y mañana en otro lugar. El constante ir y venir, las desveladas, hasta altas horas de la madrugada. En especial,
el contacto, cada vez más directo y estrecho con el público al que ella también quería conquistar algún día. Y la popularidad de Gloria seguía subiendo y subiendo como la espuma, hasta que se convirtió en la locura, trabajando casi a diario, a veces hasta haciendo shows 2 veces en un solo día y en lugares diferentes. Así, yo empecé a viajar con Sergio, con Gloria y Mari, los músicos y toda la gente del equipo. Al principio, como a mis papás no les parecía que anduviera saliendo fuera de la ciudad, y sobre todo que no llegara a dormir a casa, tuve que inventarles que Sergio me había contratado como corista de Gloria. A ellos no les hizo mucha gracia. Decían que estaba muy chica todavía para andar de un lado para otro, pasando todas las noches en hoteles y ausentándome por 2 o 3 días. Pero ni modo. Sergio me lo había pedido y yo tenía que obedecerlo, porque, además, me decía que eso me serviría para irme fogueando y adquirir tablas. Ese fue el pretexto que les di en mi casa, y no sé cómo, pero me salí con la mía. Y como estaba de vacaciones, además, como Sergio le seguía cayendo bien a mi mamá, y ella creía que estaba segura a su lado, que él me cuidaba como si fuera mi papá, unas semanas más tarde, lo que al principio fue una mentira que me saqué de la manga se hizo una realidad. Empecé a trabajar como corista de Gloria junto con Mari. La primera vez que me paré en un escenario, aunque solo fue como simple corista, fue algo sensacional. Me sentí muy nerviosa, pero al mismo tiempo contenta, y comprobé que eso era lo mío, estar ahí, frente al público, aunque fuera en segundo plano. Lo único que no me gustaba de esos viajes era lo que inevitablemente tenía que suceder después de cada show, cuando ya de madrugada llegábamos al hotel donde nos hospedábamos y como a mí me tocaba quedarme con Sergio en su cuarto, ya sabrás, quería hacerme el amor, y eso seguía sin gustarme, me dolía, mucho, y para colmo, en ocasiones a Sergio se le ocurría que Gloria nos hiciera compañía. Imagínate, yo que llegaba muerta de cansancio, de sueño, con ganas de dormir tranquilamente, pero tenía que cumplir, porque si no, ¿para qué quieres? Era lo que me molestaba, lo que me aterraba, y más porque llegó el momento en que pasaba toda la semana fuera de mi casa, viajando de un lado a otro, enfrentándome a lo mismo cada noche. Me fui acostumbrando a ese ambiente de las presentaciones, de los viajes. A lo que nunca pude acostumbrarme fue a lo otro, a depender todo el día de Sergio, a estar con él las 24 horas del día sirviéndole, haciéndole lo que me pedía. A una chavita de esa edad, si de pronto le dices que va a viajar de un lado para otro con Gloria Trevi, que va a ser su corista, que va a conocer a mucha gente y lugares, claro que le puede entusiasmar. Si no hubieran sido viajes como a los que yo estaba acostumbrada con mis papás y a mi hermana, qué padre, ¿no? Diviértete, pasear, tomar el sol, nadar en la alberca de un hotel, descansar, pasártela bien. Pero aquí, nada de eso. Todo era siempre andar detrás de Sergio, como su sombra, junto con las demás, todas en bola como su séquito, viajando kilómetros y kilómetros en carretera, a veces en un camión, en una combi, en una camioneta o en el mejor de los casos, en un avión, y luego encerradas en un cuarto de hotel, hasta que llegaba la hora del show, y luego lo mismo y lo mismo y lo mismo todas las noches. Ni siquiera conocíamos las ciudades por las que pasábamos, y menos a la gente. Empecé a decepcionarme de ese mundo que al principio se me hizo tan mágico e increíble. Ya nada tenía de magia. Así, hasta que me harté, y lo que menos quería era continuar en esos viajes. Más que nunca me dieron ganas de regresar a la escuela, a la secundaria a la que constantemente faltaba por andar ahí. Ganas de que mis papás me pusieran un alto y que ya no me permitieran salir. Ese sería un buen pretexto para apartarme de todo aquello. Y mejor, eso sí, esperar a que se grabara mi disco. Eso sí me seguía entusiasmando. Pero, ¿y seguir con todo eso? ¿Cuánto tiempo más? Y por otro lado, ¿valdría la pena? Sin embargo, no podía hacer nada. Sabía que si le salía a Sergio con que ya no quería viajar con él, me arriesgaba a un buen castigo. Y no solo eso, también a que mis sueños se derrumbaran. Él continuaba igual que siempre, cambiando a cada rato.
De la ternura y el romanticismo pasaba a la crueldad, y a esa faceta que cada vez me atemorizaba más. Sergio tenía planeado no solo grabar el disco de Aline, sino también el segundo de Gloria Trevi en pleno apogeo y controversia, el de los grupos Clase 69 y Papaya, el de Miguel Pizarro, el actor que sería lanzado como cantante, y otro más de Carlos Vargas, un cantautor, creador precisamente de una canción que acababa de escribir y que se llamaba Chicas Feas, que sería incluida en el disco de Aline. De nuevo en un avión, rumbo al paraíso, Los Ángeles, la ciudad que unas semanas antes Aline la había cautivado, rumbo también a la realización de su gran sueño, el inicio apenas de lo que ella se imaginaba ya como una triunfal carrera, parecida a la de Gloria Trevi. Igual de rápido podría ascender a la fama, igual de pronto estaría rodeada de los periodistas y fotógrafos que seguían a Gloria a todos lados, que la esperaban en los aeropuertos y en el lobby de los hoteles, siempre pendientes de ella, del gran suceso en el que se había convertido en menos de un año, rodeada siempre de fanáticos que cada vez eran más y más, incluyendo a su numeroso público infantil, especialmente las niñas que querían ser como ella, que la imitaban en su manera de ser, de peinarse y de vestirse. Y mientras el avión volaba por los aires y se alejaba cada vez más de la Ciudad de México, se sentía más cerca de la gloria, de esa gloria que creía estaba a punto de alcanzar. Feliz, verdaderamente feliz, encantada, nerviosa ahí en el avión, sentada en medio de Gloria y de Sergio, las personas más importantes en ese momento de mi vida, las más significativas. Pensaba que bien valía la pena lo que había pasado, lo que aún estaba pasando, a cambio de esa sensación única, a pesar de los remordimientos por la manera en que las últimas fechas me había portado con mi mamá. Ahí en el avión, luego de haber sentido el principio que por fin me había liberado de ella, y que a partir de entonces ya no podría obligarme a nada ni someterme a sus decisiones, empecé a extrañarla, a sentir lástima de ella, después de haber llegado a verla como mi verdugo, como la madre entrometida y dominante que no me entendía, que no me comprendía. La pobrecita ni se imaginaba lo que estaba sucediendo realmente, lo que había sucedido ya. Ahí iba yo, como siempre, en el sitio privilegiado al lado de Gloria, la triunfadora, y de Sergio, el maestro, el genio, y en otro asiento, Mari, por supuesto, quien ya en ese entonces estaba convertida en la asistente de Gloria, en su acompañante, la que tenía que estar siempre con ella en todos lados. Y también iba Mariana, la muchacha aquella tan bonita a la que hacían pasar como la novia de Sergio. Las demás se habían quedado en México a cargo de la oficina. Llegamos a Los Ángeles y de inmediato nos dirigimos al hotel Key Best Western, que estaba enfrente de los estudios de grabación, el estudio Milagro Sound, en el que Sergio grababa todos sus discos. Primero sería el de Gloria, luego el mío, después el de Clase 69 y más tarde el de los otros, el de Papaya, Miguel Pizarro y Carlos Vargas. 6 discos en total, en el menor tiempo posible para ahorrar los costos, obvio. Según me había contado Gloria en alguna ocasión, Sergio se aventaba esas grabaciones rapidísimo, a veces en una sola semana o dos cuando mucho. Y bueno, en esa ocasión, según me di cuenta, quería aprovechar el tiempo y grabar de un jalón los discos que estaban pendientes. En cuanto terminara el disco de Gloria y después el mío, llegarían los demás artistas, incluyendo los chavos de Clase 69, a los que tenía muchas ganas de ver, porque 2 de ellos me encantaban, Eduardo Méndez y Flavio César, de quien incluso tenía una foto escondida en mi casa, en uno de mis cuadernos de la escuela. Les presumía a mis amigas que Flavio era mi novio, y ellas se lo creían. Ni modo que les contara la verdad, que mi verdadero novio era Sergio Andrade, un señor que parecía mi papá. Flavio era como mi amor platónico, a pesar de que casi no hablaba con él ni con sus compañeros de grupo cuando iban a la oficina. Sergio nos lo tenía prohibido. No solo no podíamos ser amigas entre nosotras, tampoco podíamos platicar con la gente que llegaba, y menos aún con los muchachos tan guapos y de nuestra edad como los de Clase 69, un grupo que solo grabó ese disco y después se desintegró. El primer disco fue el de Gloria, pero Mari, Mariana y yo
Teníamos que estar ahí también, en el estudio, cerca de él, aunque nos estuviéramos muriendo de sueño y cansancio. Las horas se me hacían eternas. Al principio, al menos durante la primera noche, como que me gustó la experiencia, porque como mi obligación era estar siempre al lado de Sergio en la sala de audio, frente a la consola, grabadoras, bocinas y un montón de aparatos llenos de botoncitos, yo estaba maravillada, aprendiendo supuestamente los secretos y detalles sobre la grabación de un disco. A veces, Sergio me explicaba, pero yo no entendía nada. Y luego, Gloria Trevi, mi ídolo, en la cabina de grabación, con sus audífonos puestos, cante y cante, repitiendo a veces algunas partes de la canción. ¡Qué maravilla! Yo estaba siendo testigo de la grabación y un proceso de un disco. Y no un disco cualquiera, sino el de Gloria Trevi. Pero ¿cómo te digo? Esas largas sesiones llegaron a aburrirme. Yo ahí sentada o a veces parada, siempre al lado de Sergio, y si me daba sueño y bostezaba o empezaba a cabecear, ya a eso de las 2 o 3 de la mañana, ¿para qué quieres? Si él se daba cuenta, podía enojarse y castigarme, así que tenía que aguantarme, igual que Mari, quien era como su secretaria particular, y Mariana también ahí. En cambio, Sergio siempre prendidísimo, incansable, a la hora que fuera, con una energía sorprendente y fuera de serie. Quería que todas estuviéramos así siempre, como él, pero al menos a mí me resultaba imposible. Y luego, como te decía, ya como a las 5 de la mañana, nos cruzábamos al hotel para dormir unas horas, como hasta las 11 o 12 del día. Claro, después de que por lo general tenía que cumplir con mis obligaciones como la favorita de Sergio. Después, desayunábamos en el restaurante del hotel o por ahí. Eso sí, ninguna podía bajar por su cuenta al restaurante y comer, hasta que él no lo decidiera. Aunque nos estuviéramos muriendo de hambre, nadie podía comer nada hasta que él no comiera. Y si estaba dormido o trabajando, lo teníamos que esperar el tiempo que fuera. Y el resto del día, a encerrarnos en el cuarto. A veces salíamos a dar la vuelta o de paseo, pero siempre con él. De solas, en ocasiones éramos yo, como la importante, quien lo acompañaba. Íbamos a algún mall, pero solo a comprar cosas para Sergio. Audiocintas, aparatos de sonido, ropa para él, o a veces también ropa para el show de Gloria. Ya sabes, el tipo de ropa que ella usaba. Vestiditos, medias, blusitas extravagantes y artículos locochones, que fueran de acuerdo con su imagen. A mí nunca me compraba nada, y a las otras menos. Después de hacer sus compras y de pasar por tiendas y tiendas en las que a mí se me caía la baba con todo lo que veía, sin poderme comprar nada, porque lo que mi mamá me había dado para gastar era muy poco. Comíamos en algún lugar. Casi siempre, Sergio me daba chance de que yo ordenara lo que quería comer, pero en ocasiones era él quien decidía el menú. A pesar de todo, de que no me compraba nada, durante esos paseos por las tiendas se mostraba encantador conmigo, ocurrente, lindo, tierno, pero ya más noche, en el estudio volví a ser igual de frío. De regreso al hotel, cuando me encontré con mi mamá en el cuarto, la odié todavía más. Me preguntó a dónde había ido sin avisarle. Me regañó, me dijo mil cosas, pero yo me hice la digna y no le respondí nada. Fui más grosera que nunca, como me lo ordenó Sergio para que se fastidiara y se fuera de ahí, para que no se metieran más problemas. Transcurrieron 3 días hasta que Sergio por fin apareció. Supuestamente había regresado de México muy apenado por llevarse el pasaporte de Aline. Por un simple descuido, decía él, tal como se lo explicó a Josie cuando por fin ella pudo hablar con él. Todo lo que tenía pensado reclamarle, de pronto, como por arte de magia, perdió importancia en el momento de tenerlo frente a mí. Eso era algo muy extraño que siempre me sucedía con Sergio. Yo podía estar muy enojada, pero a la hora de la hora no podía decirle nada. Es más, en muchas ocasiones, aparte de que él tenía un enorme poder de convencimiento y mucha labia, hasta terminaba pidiéndole perdón, sintiéndome mal por haber dudado de él. Eso es algo que siempre me sucedió y que hasta ahora no me explico. Pero bueno, cuando hablé con él, luego de que me pidió perdón por haberse llevado el pasaporte de Aline,
Solo le dije a mi hija que ya no podía permanecer más tiempo en Los Ángeles. Tenía que estar en México lo antes posible, porque aparte de que ya habían comenzado las clases, tenía que arreglar unos papeles de la escuela y presentar el examen que ya había reprobado. Sergio, muy seco, me dijo que no sabía cuántos días más se iban a tardar, que apenas estaba terminando el disco de Gloria y que seguiría con el de Aline, que ya estaba todo listo para la grabación. Eso fue todo, como que dejó que yo decidiera lo que se iba a hacer. Hablé con Aline y ella me suplicó de nuevo que no me la llevara, que después de tanto tiempo de espera, sería injusto que no pudiera grabar su disco. Me pidió que me regresara tranquilamente, que la dejara ahí y en cuanto terminara la grabación ella volvería. Sergio no se había ido a México. Estaba ahí, escondido en un departamento que tenía en Los Ángeles, y por las noches, en el estudio de grabación, según Aline, esperando a que Josie, en efecto, se fastidiara y se regresara a México, por supuesto sola. Sin su pasaporte, Aline no podría salir de Los Ángeles. Sí, Sergio estaba escondido, fúrico por la intempestiva llegada de mi mamá, desesperado porque ella no se iba, en combinación con Gloria y Mari, y sin que mi mamá se diera cuenta. Una vez que ella se estaba bañando, pude hablar con él por teléfono, y muy enojado por la situación, me echó a mí la culpa, cuando en verdad yo no tenía nada que ver con eso. Me pidió que fuera grosera con mi mamá para que se fuera de ahí, y tuve que hacerlo, atemorizada de lo que me podría hacer él después. Mi mamá no sabía del problemón en el que me estaba metiendo. Aparte, como yo ya te lo conté, yo ya estaba convencida que ella me estaba perjudicando, que se estaba metiendo demasiado en mi vida y en mi carrera. Sí, aunque suene feo, se había convertido en un estorbo, y me desesperaba que siguiera ahí, que por su culpa se estuviera retrasando todo y que Sergio se molestara cada vez más. No sabía qué hacer. Estaba entre la espada y la pared. Ya en ese tiempo, más que nunca, dominada por Sergio, plenamente convencida de que era él quien tenía la razón, actuando cada vez más como él me lo ordenaba, no tanto por miedo a sus castigos, sino porque en verdad sentía que lo que él me decía era lo correcto. Cuando Mari y Gloria me llevaron al departamento de él, un día después de la llegada de mi mamá, insistió en que seguramente yo le había llamado a ella para darle la dirección del hotel, a pesar de que él me lo había prohibido. Y como estaba seguro de que le estaba mintiendo y que todo era cosa mía, otra vez se quitó el cinturón y me dio varias veces con él. Según la gravedad de lo que había hecho, era el número de cinturonazos. Y como esa desobediencia era muy grave, y aparte le echaba a perder sus planes por tenerse que esconder, ya te imaginarás. Mientras me pegaba, yo, llorando desesperada, le juraba una y mil veces que no le había llamado a mi mamá, que no le había dado ningún dato. Yo no sabía todavía cómo le había hecho ella para conseguir el teléfono del hotel. No me explicaba en verdad, pero Sergio no me lo creyó, y después de la cinturoniza, me advirtió que si le contaba a mi mamá que él estaba ahí escondido, me iría peor. Aline recuerda que cuando se despidió de su mamá en la puerta del Hotel Best Western, y luego la vio alejarse en el taxi que la llevaría al aeropuerto, se sintió por fin liberada. Estaba segura que Sergio me daría otra vez con el cinturón, pero no. Para mi sorpresa, más bien me felicitó porque por fin había logrado que mi mamá se fuera. Así, continuamos con la grabación de mi disco. Luego de varios días de grabación, recuerdo que el primer día, cuando ya me tocó a mí estar en la cabina, con mis audífonos puestos para grabar el primer tema, fue una experiencia de pelos. En ese momento me di cuenta que el precio que estaba pagando bien valía la pena. Lo más padre fue cuando grabamos Hablando de Amor, la canción que tanto me gustaba con la que Sergio había logrado que cayera rendida a sus pies, la que supuestamente me había compuesto a mí, a pesar de que ya antes la habían grabado las gemelas Yvonne e Ivette en su primer disco. Y en ese proceso inolvidable de grabación, con Sergio ahí, dándome indicaciones sobre cómo interpretar los temas, sentí que lo amaba más todavía. Era mi todo, mi máximo, el genio maravilloso que me estaba no solo cumpliendo mi sueño, sino también convirtiéndome en estrella. Eso fue bonito, muy bonito, porque ahí también estaba Gloria, pendiente de mi disco, apoyándome también, haciéndome que me sintiera más segura. A los 3 días de que mi mamá se había ido,
Terminamos mi disco. Todos estábamos felices. Sergio tenía que viajar a México. No recuerdo para qué, y aprovechó para que me fuera con él, y tal como se lo había prometido a mi mamá, arreglara mis papeles de la escuela y presentara el examen que tenía pendiente. Mi mamá se puso feliz cuando me vio en la casa, aunque Sergio le aclaró que solo sería por 3 días, porque supuestamente no habíamos terminado mi disco y teníamos que regresar a Los Ángeles. Eso era un pretexto, una mentira, porque el disco, como te dije, ya lo había terminado de grabar, al menos lo que a mí me correspondía. Ya estaba y no tenía por qué volver de nuevo. Y como mi mamá vio que Sergio cumplió su palabra y que me había llevado para arreglar mis asuntos de la escuela, accedió más tranquila, sin dramas ni reproches, para que yo regresara nuevamente con la promesa de que en 5 días más estaría de nuevo en México. Volvimos a Los Ángeles y ya estaban ahí los chavos de clase 69 para la grabación de su disco. Yo ya nada tenía que hacer ahí, más que estar con Sergio todo el tiempo, en el cuarto del hotel, en el estudio, por las noches, hasta la madrugada, o acompañándolo a donde él quisiera ir. Todo marchaba más o menos, hasta que una madrugada, luego de una sesión de grabación, llegamos a la habitación del hotel. Ya eran casi las 6 de la mañana, y Sergio, como siempre, todavía tenía cuerda para rato. Se puso a hacer unas llamadas por teléfono, mientras que yo, como estaba rendida y muerta del cansancio, me recosté en la cama. Y claro, a los pocos minutos me venció el sueño y me quedé profundamente dormida. No supe más de mí hasta que desperté. Creo que eran como las 6:30. Miré a todos lados y Sergio no estaba ahí en el cuarto. Muy asustada, lo busqué en el baño y nada. Empecé a preocuparme. De seguro se había molestado conmigo porque me había quedado dormida. ¿Y dónde andaba? ¿A dónde había ido a esas horas? Al estudio de grabación no, porque ya había terminado la sesión. ¿O estaría en el cuarto con las otras? ¿Con Gloria, Mari y Mariana? Sí, a lo mejor. Como a los 20 minutos, regresó por fin, tal como me lo esperaba, furioso. Dios mío, ¿con una cara? Por supuesto, me reclamó que cómo era posible que me hubiera quedado dormida, como si fuera un pecado. Y sí, eso era un pecado en esas circunstancias, un pecado imperdonable, porque por mi culpa, por haberme quedado dormida, él había tenido que irse a dormir al coche que había rentado y que estaba en el estacionamiento del hotel. Un pecado que ameritaba un nuevo castigo, para que aprendiera que eso no se le podía hacer nuevamente, cuando mi obligación era mantenerme despierta a la hora que fuera, hasta que él me diera permiso para dormir. Me llevó al baño de la habitación y ahí me ordenó que me desnudara. Y si tenía tanto sueño, me durmiera en la tina del baño las horas que quedaban, como hasta el mediodía. Una humillación más a la que tuve que someterme. Y no me preguntes por qué. No quería enfurecerlo más. Me lo había ganado. Por supuesto que, ahí metida en la tina, desnuda, ¿cómo iba a conciliar el sueño? Me la pasé llorando, encerrada, sin poderme mover o salir de ahí, porque si lo hacía me iría peor. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue un buen rato, hasta que Sergio entró al baño y me perdonó. Me dio permiso para dormir las horas que me quedaban, pero no en la cama junto a él, sino en el suelo. Después de eso, dormir en el suelo y él en la cama se convirtió en otra costumbre, algo que se repitió a menudo, un nuevo castigo, ideal para los viajes. Siempre que él se disgustaba por algo que supuestamente yo había hecho mal, me mandaba a dormir al suelo. Al día siguiente, tal como me lo esperaba, cada vez que sonaba el teléfono, contesté y era Gloria preguntando por Aline, seguramente enviada por Sergio. Lo siento, Gloria, le dije, pero Aline no puede contestarte. ¿No está? Me preguntó ella. Sí, sí está, pero tiene prohibido hablar con cualquiera de ustedes, con Sergio, Mario o contigo, porque Aline no va a regresar a la oficina. Díselo de una vez a Sergio. Y por supuesto que se lo debió decir, porque esa misma tarde Gloria se presentó sorpresivamente en mi casa, pero le dije a Isabel, la sirvienta, que no la dejara entrar, a pesar de que Aline, cuando se enteró que su gran amiga estaba en la calle, primero me suplicó que la dejara pasar, que le permitiera hablar con ella, y como no accedí, otra vez se puso fiera. Ya estoy harta,
Esto es el colmo, me gritó. Ya me tienen harta todos. Pues lo siento mucho, le respondí, pero Gloria no pone un pie en esta casa. Salí a la calle a hablar con Gloria y le repetí que Ali no regresaría con ellos. Gloria, con su carita de congoja, muy desconcertada, aunque seguramente sabía cuáles eran mis razones, según ella no entendía el porqué de mi desconfianza, de tanta desconfianza. De antemano, sabía que resultaría inútil explicarle, pero lo hice de nuevo, pidiéndole que se lo comunicara a Sergio y que ya no contaran con Aline, que el disco que le había grabado podía irse al infierno, que hicieran con él lo que quisieran. Se marchó muy ofendida y luego hasta sentí lástima de ella. Total, Gloria era simplemente una enviada de Sergio, una víctima. Después de todo, me daba pena el papelito que tenía que andar representando, y sobre todo porque casi siempre era con ella con la que me desquitaba, con ella y con Mari, aunque no tuvieran la culpa. A menudo me preguntaba cómo era posible que Gloria Trevi, una artista tan famosa que aparecía en todos lados, la estuviera haciendo de mensajera, de alcahueta, como que eso no iba de acuerdo a su imagen. Total que después de 3 días de tener a Aline enclaustrada, una tarde me pidió permiso para ir a la tienda que estaba en la esquina, según ella, solo para comprar unas papitas que se le habían antojado. Como la vi más tranquila y en apariencia hasta resignada y convencida de que todo era por su bien, le dije que sí, que estaba bien, pero tenía que acompañarla a Isabel la sirvienta. Al día siguiente, muy temprano, después de 3 días de encierro, luego de pasar a su recámara y cerciorarme que aún estaba dormida en su cama, salí solo unos momentos para llevar a Benny a su trabajo, porque ese día no circulaba su coche. No me tardé ni 20 minutos. Cuando regresé, Aline ya no estaba en la casa. Se había escapado. ¿Y tú, Aline? ¿Cómo le hiciste para escaparte si estabas encerrada con llave? Pregunta Rubén a Viña. Por la desesperación, ya lo había planeado todo muy bien. Solo estaba esperando la menor oportunidad para salir de mi casa. Mientras estuve ahí enclaustrada, varias veces pensé que esa era la ocasión ideal para desligarme por completo de Sergio. Pero luego pensaba en mi disco, que ya estaba terminado y en todo lo que me había prometido él. Además, como en esos días vi nuevamente a mi mamá como mi verdugo y creía que en verdad me estaba perjudicando, por otro lado, me ponía a pensar qué era lo que iba a hacer Sergio. ¿Qué pensaría cuando el día siguiente de que nos despedimos en el aeropuerto no me presenté a su oficina? Seguramente estaría muy enojado. Por otro lado, lo extrañaba. En serio, sentía que me hacía falta, que lo amaba más que nunca y no podía vivir sin él. Y luego me desesperaba porque ni siquiera podía hablarle por teléfono para ponerlo al tanto de la situación. Una tarde, ahí encerrada en mi cuarto, se me ocurrió escribirle una carta en la que le pedía ayuda para que me rescatara, diciéndole que me tenían encerrada a la fuerza. Le decía también que lo amaba, que lo extrañaba muchísimo, y no sé cuántas cosas más. Pensaba pedirle a Isabel la sirvienta que llevara esa carta a la oficina de correos que estaba cerca de la casa, que le comprara los timbres que hicieran falta y que la depositara en un buzón. Esa era la única manera de comunicarme con Sergio,